tratar de trabajar, o sea, vamos a trabajar en función de esto, pero digo, es terrible, porque es el Código Penal. Entonces digo, está complicado, pero sí, es impresionante cómo se nota que tenemos un camino largo, ¿no? Y duro. ¿A las que les tocó Freud? ¿Ah? ¿Qué les pareció? ¿Identificaron enseguida? No, Freud no, ninguna de las dos, al contrario, dijimos que ignorante. Cuando unas compañeras por ahí dijeron Freud, yo la miro a ella y ella dice, estuvimos bastante bien el año. Le digo, no, estuvimos horrible. Si no nos dimos cuenta que era Freud. No quiere decir que no lo estudiamos, pero no nos parece bárbaro. O sea, nosotros, lo que pasa es que ¿por qué fuimos al año bastante bien? Fue porque vimos la parte de la gramática. Vimos cómo estaba escrito y nos fuimos a la lengua. Entonces, claro, Freud escribe de una manera adecuada a ese año. Entonces ella es maestra, a mí siempre me gustó mucho la letra, entonces claro, fui ahí. Directamente fuimos a la primera palabra y después otra que nombra, son dos ahí, son dos palabras claves que nos hizo ver la época, ¿no? Súper avanzada. Y la sensación, yo la sensación que tengo es como que el mundo va para adelante y va para atrás, porque hay como incoherencia. En algunas cosas avanzamos mucho, pero por otro lado hay realidades que son operativas, como en el caso de la legislación, que sigue siendo tan retrógrado como pensamientos que aparecían antes de Cristo. En ese sentido yo veo que nos enfrentamos en cuanto refleja la problemática que después vemos emerger cuando tratamos casos, que no hay coordinación en las formas en que miramos la situación. Claro. Sí, como la misma constante, digamos, que se repite a la hora de intervenir frente a esta situación, en alguna con un éxito al finalizar y con otra. No, que retomando lo que decía la compañera y la frustración que genera al escuchar esto, como que te inflás y te desinflás, ¿no? Como que cada vez que te enfrentas frente a estas cosas. Y es la misma, al menos en lo personal, sensación que sentís, o sea, a la hora de enfrentarte a estas situaciones, ¿no? Cuando se te presentan estos casos de violencia, o sea, es la misma cosa, o sea, vas para atrás, vas para adelante, por ahí tenés más éxito, por ahí no, por ahí totalmente frustrada y por ahí una inyección al alma, una cosa así. Yo solo quiero así describir la sensación de esta propuesta. Y es como cuando fui por primera vez que tenía 7 años al Tren Fantasma. O sea, como esta cosa de que, ay, yo no puedo creer esto, me asusta horrible. Y en eso me siento que como que estoy en ese carrito. Y ese carrito es la vida real donde estamos y con estas leyes y con estas ideas que tenemos metidas y marcadas a fuego. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, la sensación quizás del asombro ante todo lo que vamos descubriendo, leyendo, pero no podemos olvidar que nosotros mismos hemos empezado hace muy poco tiempo con esta formación, o sea que la población entera está desconociendo todo esto porque también la movida hace muy poco tiempo y esto ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, no digo tampoco llevarlo a un lugar de... Sí, te duele, te da mucho dolor, pero también, por otro lado, suavizar un poco el tema y decir, bueno, vamos siempre en camino de ir mejorando esto y de irse conociendo. A la prueba está que la educación sexual a nivel de escuela, cuánto se debatió y recién ahora aparecen los programas escolares.
cuántos años sucedían de violencia, y como que nosotros veníamos acá en los primeros momentos de estos cursos de la comisión, y decíamos, sí, pero ¿cómo entramos en el tema? Porque es muy difícil, no sentimos apoyo de nadie. Después nosotros somos perseguidos ante todo esto. Entonces, por otro lado, decir, bueno, ahora como que sí se está entrando en el tema y se puede ir haciendo entre todos, porque sentimos el apoyo de unos a los otros, de poder ir conociendo los temas, tratándolos e interviniendo. Y que esto que nosotros estamos recibiendo hoy lo volquemos en nuestra comunidad. Eso me parece muy importante, porque si nosotros nos sensibilizamos de determinadas maneras, pero quedamos encerrados en esto y vamos a nuestros lugares, a nuestros donde vivimos, y no volcamos todo esto, vamos a estar en punto cero también. Entonces, por ese lado, digo, un compromiso personal de decir, perder el miedo, y voy a enfrentarme a los compañeros, a los profesores, a los maestros, a la comunidad, a todo aquel que puede hacer algo, y decir, bueno, vamos a unirnos para poder seguir avanzando en esto. Que, digo, hay como en algunas de estas frases que ustedes plantean, está la legitimidad de una violencia, y eso me hace pensar con la temática de la violencia que nos está ocupando en este momento la sociedad uruguaya, y que estamos discutiendo, pero que no, en esa discusión no está presente esta dimensión de la violencia hacia aquellos que de alguna manera aparecen como los actores importantes en la violencia, ¿verdad? Pero no está en la discusión, ni siquiera en nuestras instituciones. Porque el otro día, por ejemplo, estuve viendo algún programa como Esta Boca es Mía y algún otro programa que intenta analizarlo, pero esta dimensión de la violencia que se ejerce sobre los niños, niñas, adolescentes no aparece portavoceada. No hubo nadie que de alguna manera planteara esta dimensión que subyace, veamos, en todo el proceso que ustedes, y que está legitimada, ¿no? Sí. De alguna manera. Un poco el objetivo, digamos, como de este ejercicio era empezar a visibilizar estas cosas, ¿no? Que el gran nudo que nos encontramos para identificar o para detectar situaciones de maltrato y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes son los nudos que nosotros les llamamos más ideológicos, ¿no? Como más teóricos. Si tenemos como no solo la capacidad técnica, sino la posibilidad de visualizar que este problema existe y que existe, ¿no? Desde el registro, digamos, que tenemos como de las relaciones entre las personas. Por eso hicimos como este viaje, que la idea no era desilusionarnos y decir, bueno, esto ha sucedido desde antes de Cristo, sino como colocar que sí, siempre ha sido un problema, que eso es algo que se suele como discutir, ¿no? Se discute que quizás antes la violencia doméstica no era vivida como un problema y que es vivida como un problema a partir de que esto se define, y no es así. O sea, si uno como recoge, que no lo trajimos, el relato de las víctimas, o si lee literatura del siglo XVI, XVII, XVIII, como puede levantar el sufrimiento de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Que no haya sido definido como problema social, y que como problema social haya sido definido hace muy poco tiempo, no quiere decir que no haya existido. Entonces está bueno como hacer este ejercicio, porque bueno, nos podemos encontrar en el 1856 con un catedrático que tenía muy claro que el abuso existía y que lo denunciaba y que lo colocaba. Lo que no encontró fue una organización social que permitió decir, bueno, este es un problema público, como se está colocando desde el 1979 a partir de la CEDAW y del resto de las convenciones, ¿no? Entonces está bueno como para también como darnos cuenta de que venimos de alguna manera tratando de deconstruir la naturalización histórica de la violencia. Entonces no solo tiene que ver con una cuestión como personal, sino ubicarnos que estamos en este contexto y que ese es el gran nudo, ¿no?
Además, cuando queremos detectar situaciones de maltrato y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, nos metemos con cuestionar una organización social que es patriarcal, ¿no? Estamos tratando de decir que el mundo adulto abusa de su poder de forma sistemática hacia la infancia y la adolescencia. Estamos también diciendo que los varones, ¿no? o lo que representa lo hegemónico masculino, abusa de su poder también para someter al mundo de la infancia y de la adolescencia, y lo que representa la feminidad. Entonces, el adultocentrismo y el androcentrismo está instalado en todas las organizaciones sociales, en la familia, en nuestros trabajos, ¿no? en cómo nos ubicamos en lugares de mayor o menor poder. Eso es parte, además, como del problema. Esto, de lo privado versus lo público, ¿no? Como ha costado tanto instalar que no es un problema de algunas familias, que no es un problema de algunos grupos o de algunas personas, sino que es un problema que es público y que por lo tanto es de responsabilidad pública. Eso es otra de las cosas con las que se van como tratando como de deconstruir, que está vinculado al lugar de la familia en esta organización social, ¿no? Lo sagrado inviolable, el pilar de la sociedad, que también está en nuestra Constitución y que está instalada en nuestras cabezas. Entonces, hablar de maltrato y de abuso sexual en las relaciones familiares es cuestionar todos estos pilares que de alguna manera nos han como organizado como nuestras vidas, ¿no? Y que han organizado la forma en la que se vincula el Estado, el mercado y la familia, ¿no? Yo sé que ustedes también estuvieron hablando con Andrea del síndrome de alienación parental. Capaz que lo traíamos hoy acá también para ir viendo cómo los filósofos y la academia también produce conocimiento para hacer que el status quo siga como manteniéndose. O sea, no toda la producción de conocimiento intenta traer lo nuevo y revisar las relaciones, sino que muchas veces se usa y se sigue usando para que las cosas sigan estando como están. Y garantizando que algunos sigan estando en un lugar de mayor poder o invisibilizando algunos problemas sociales. Por eso a mí me parece que el artículo que escribió este médico de la Universidad de Buenos Aires es genial. O sea, es el decano de la Facultad de Medicina que escribe, que fue en el 96, pero puede suceder que cualquier docente de la Facultad de Psicología hoy se pare a decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, seguimos produciendo conocimiento también para instalar que se sigan perpetuando vulneraciones como de derechos. No voy a citar gente que es de la política, puede decir que a veces la política puede ir en contra de algunas como normativas, ¿no? Pero... Y el síndrome de alienación parental es como un buen ejemplo porque Gardner, que es quien lo escribe, ¿no? Como él comienza como a producir la idea, ¿no? de que en el marco de divorcios como conflictivos, produce una teoría que es propia de que los niños y las niñas mienten o que son manipulables, ¿no? En los relatos de abuso sexual. Este tipo de movimientos que están como más asociados también al backlash, vienen en la misma línea de cuando socialmente se empieza a producir conocimiento y a hacer cosas para denunciar el abuso sexual, toda la arremetida a favor de dar respuestas a este problema social viene en paralelo con un movimiento en contra. Y ustedes se lo deben de encontrar todo el tiempo en su trabajo, ¿no? En la medida en que nos hacemos cargo profesionalmente y personalmente de decir no a la violencia, te encontrás con gente que va contigo y con muchos que van a ir contra ti, ¿no? Entonces, asumir la responsabilidad de trabajar en estos temas es saber que te vas a encontrar muchas amigas y también que te vas a tener que aprender, digamos, a formarte y a argumentar para que otros también se hagan cargo, que si no están viendo o no están haciendo es porque no están queriendo, no porque el problema no exista. Entonces, el viaje en el tiempo también sirve, ¿no? Porque si hubiésemos, vuelvo a decir, a mí me encantó encontrarme en 1856 con este Turmuch. Dije, qué bien, ¿no? No hubiese sido tan grave. Seguramente hubiésemos sido amigos, no sé, ¿no? De esa barra hubiésemos sido 3, pero hubiésemos sido 3. De la misma manera que a veces nos sentimos que somos 3, ¿no? Fabi, yo quería agregar una cosita en este sentido que me parece importante ver que la mayoría, sin duda, de los que estamos acá, nacimos por acá, ¿no? Entre el 34 y el 79, no importa si más acá o más acá, nadie tiene por qué decirlo, pero debe haber sido por acá, ¿no? O sea que desde el principio de la línea verde o quizás antes, todo esto estuvo de alguna forma en la historia de la construcción del pensamiento que llega a nosotros cuando nacemos, que de alguna manera está, quizás alguno más perimido u otro más actual y mucho más fuerte, ¿no? Pero todo eso es parte de...
Y de ahí hasta ahora, todo esto también es parte, de alguna manera, de todo aquello que en las cabezas nuestras y en lo que nosotros también sentimos, es parte de nuestro esquema de referencia. Y eso es un poco también lo que queríamos como transmitir, ¿no? Y eso no es una producción azarosa o que libremente aparezca, ¿no? Esto es una construcción social de todos los colectivos, histórica, ¿no? Que llega distinto en distintos momentos y también en distintos contextos, pero que es producida, ¿no? Y esto tiene que ver, de alguna manera, con una síntesis de grupos de poder que son parte de la academia, que son parte de la política, que son parte de la construcción de las leyes, ¿no? De alguna manera las leyes que van surgiendo tienen que ver con eso, con una síntesis de las luchas de poder que se dan en los distintos grupos sociales, políticos, ideológicos, ¿no? Y que es importante que eso también lo veamos. Y cada vez que nos posicionamos frente a una situación de violencia o tenemos que hacer un informe y argumentar por qué, poder revisar cuáles son los elementos teóricos y epistemológicos en los que estamos parados, ¿no? No es lo mismo cuando decimos niño, niña o menor, y esto tiene que ver con un posicionamiento epistemológico. Más sabes que a veces parezca una cuestión más de medios de comunicación, ¿no? Pero realmente estamos hablando de cosas distintas. No es lo mismo cuando nos referimos de una forma o de otra. Y eso tiene que ver con todo lo que vamos aprendiendo constantemente, día a día, y lo que también construimos como producción de conocimiento, ¿no? Eso es bien importante. Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley o cuando hablamos de delincuentes, ¿no? No es lo mismo referirnos de una forma o de otra a los gurises con los que trabajamos. Hoy la compañera acá planteaba que las situaciones de violencia doméstica o violencia en general hacia niños y niñas no están planteadas en el eje del debate, sino los adolescentes como productores de, ¿no? Como productores de violencia, son los que matan, son los que aparecen en reiteradas veces su imagen, la palabra adolescente, menores, adolescentes, todo el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con una construcción, que también es de los medios de comunicación, que también es de cómo construimos los mensajes que emitimos, ¿no? Y eso refuerza y establece concepciones. Entonces esto tiene que ver un poco también hacia ese lado. Esto tiene que ver con los nudos más ideológicos en relación a cómo nos posicionamos como adultos y también como, en el caso de ustedes, como adultos responsables vinculados a la enseñanza, ¿no? Y cómo en los espacios de transmisión, no solo de conocimiento, sino de valores, donde los espacios de enseñanza tienen un lugar privilegiado, cómo nos paramos en estas situaciones. Era eso, nomás. Sobre los nudos ideológicos, ¿alguna cosa más para compartir? Nosotros nos parecía que era central como arrancar por esos, porque después como en la práctica y en el trabajo uno empieza a sentir, bueno, no nos estamos entendiendo, porque claro, cuando sentís que estás posicionado en lugares como tan diferentes que parece que no fuese posible el diálogo. Por eso esto lo tenemos que tener súper presentes y que este es el primer nudo con el que nos encontramos, ¿no? Después están, para detectar situaciones de maltrato y abuso sexual, los nudos que elegimos llamarles los institucionales, ¿no? Que igual mañana cuando trabajemos como intervención vamos a profundizar en esto. Hoy queríamos como organizar la forma en la que creíamos que se anudaba o se trancaba de alguna manera, o se dificultaba la intervención en estos temas, pero mañana vamos a trabajar específicamente intervención tomando cada uno de estos, ¿no? Entonces hoy paso un poco como por arriba los nudos con los que se van encontrando, que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo disponible para intervenir en estas situaciones, porque el tema del tiempo tiene que ver también con cómo se coloca y cómo se priorizan algunos problemas dentro de las instituciones. No solo es un tema de tiempo, sino cómo se prioriza la atención y la protección de derechos en sentido amplio en los espacios donde están los niños, niñas y adolescentes.
también tiene que ver los nudos institucionales con la formación específica en violencia doméstica, pero también con las características como de lo disciplinar. No sé, en este trabajo, profundizando, fortaleciendo la implementación del protocolo, nos pasó que la otra vez estábamos hablando con una docente y tratando como de coordinar la intervención en un caso. Yo no sabía que era docente, ¿no? Pensé que era psicóloga, por cómo me hablaba, por las cosas, yo supuse que era, ¿no? Porque tenía mucha formación en violencia doméstica. Cuando empezamos como a orientarla en de qué forma avanzar en el trabajo con la mamá, me mira y me dice, pero soy profesora de química. Claro, como, dice, no, hasta ahí no puedo como seguirte. Entonces hay cosas que es verdad, que tienen que ver con la formación y otras que tienen que ver con lo disciplinar. Por eso después mañana vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Que muchas de estas cosas se van solucionando a partir de un abordaje en equipo. Después, los recursos humanos y los equipos técnicos, ¿no? Bueno, la cantidad de recursos para abordar estos temas y la incorporación explícita en la currícula, porque históricamente ha sucedido que no se ha incorporado en la currícula los temas de vulneración de derechos o de maltrato, de abuso o de violencia doméstica o de violencia de género, ni en la Universidad de la República, ni en el Magisterio, ni en IPA, ¿no? Y bueno, entonces muchas veces queda a cargo de algunas direcciones o queda a cargo del compromiso personal de los profesionales que decimos, bueno, necesito formarme más, ¿no? Para hacer bien este trabajo, pero queda como muy a cargo de las personas y no de las instituciones o de la responsabilidad que tiene el Estado también desde la formación de colocar estos temas. Y el tercer nudo que elegimos como explicitar hoy era el tema de los nudos interinstitucionales. El desconocimiento o las pocas respuestas para derivar, que es un problema con el que nos encontramos, porque a veces no hay, pero a veces no las conocemos, aunque las hayan. Entonces sentimos que no tenemos con quién trabajar o a quién derivar, porque en realidad no tenemos esa información. Las dificultades a la hora de hacer los seguimientos, el tiempo, quién lo hace y cómo lo hace y con qué objetivos, ¿no? Vamos a trabajar los seguimientos y vuelvo como a insistir, esto lo vamos a retomar como mañana, pero queríamos como que quedaran como instalados para abordarlos el día de mañana cuando veamos intervención. Y otro nudo sí es el desconocimiento o la desconfianza en las respuestas institucionales. A veces las conocemos, pero no confiamos en cómo trabajan, o a veces no las conocemos tanto, pero no confiamos en la institución que representa ese espacio y por lo tanto no vamos a coordinar con ese equipo, que capaz que trabaja fantástico, pero si es de tal institución ya no coordino, ¿no? Entonces, eso también como para tenerlo presente. Y después porque sabemos que algunos espacios dan respuestas revictimizantes y lo pensamos 10 veces antes de coordinar con otros. De las interinstitucionales, ¿algo que les parezca que falte para que trabajemos mañana? No, pero además te encontrás con dos convencidas que se puede. Arrancamos, ustedes también me imagino con las pálidas, pero para después decir igual. Pero en institucional a veces te pasa que está como en el discurso está sigla, pero en la acción concreta no se produce. Pasa una semana, pasa 15 días y la institución, en este caso educativa, que está esperando esa otra intervención porque es el enlace. Sí. Eso pasa muy a menudo. Sí. El tiempo de la institución no es el tiempo de la familia ni el tiempo del equipo